Danielito era un niño pequeño y su hermana Patty era una niña muy concienzuda. En una ocasión, Patty le reclamó a Danielito y le dijo, Danielito, ¿por qué eres tan mentiroso con mi mamá? ¿Por qué cada vez que mi mamá te dice algo tú mientes, 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 mientes? Ay, Patty, perdóname y ruega a Dios para que ya no sea mentiroso, le dijo Danielito a Patty. Pero solamente fue una excusa. Danielito siguió mintiendo. En una ocasión, su mamá le encargó a Danielito que llevara una carta al correo. Danielito salió corriendo de su casa para llevar la carta al correo, pero mientras iba en el camino tenía que pasar por un campo de fútbol donde sus amigos estaban. Cuando él iba caminando, atravesando el campo de fútbol, uno de sus amigos le dijo, Danielito, vente a jugar con nosotros. Y Danielito volteó y vio la carta, y volteó y vio la pelota, y guardó su carta en una de sus bolsos de su short. Se puso a jugar fútbol con sus compañeros, y la carta, al terminar el partido, ya no la encontró. Danielito para sus adentros dijo, que al cabo no creo que sea algo importante. Llegó a su casa, su mamá le preguntó, Danielito, ¿mandaste la carta por correo? Porque si no se fue hoy, no va a llegar para el día de tu cumpleaños y que tu abuelita va a venir a visitarnos. Ah, sí, mamá, sí la puse. Así transcurrió el tiempo. Pasaron unos días y llegó el momento del cumpleaños de Danielito. Llegó la abuelita muy contenta, tocó la puerta. Danielito corrió y lo abrazó. Abuelita, hoy es mi cumpleaños. Sí, mi amor. Baja la abuelita las bolsas que traía y saca un suéter de su interior y le dice, mira Danielito, aquí está el suéter que te traje. Ay, abuelita, gracias, gracias. Y la mamá le dice a la abuelita, sí, pero falta el otro regalo que le traes a Danielito. Danielito voltea y dice, sí, abuelita, el otro regalo. La abuelita le dice, ¿cuál regalo? No sé de qué regalo estás hablando. Sí, en la carta que te mandé, que Danielito fue y llevó al correo para que te la enviara. Y Danielito dice, ¿y la carta? No, no, no me llegó ninguna carta. Danielito, mandaste la carta. La carta, no mamá, se me perdió. Lo siento, hijo, esa carta traía un recado para tu abuelita para que te comprara uno de los mejores regalos que pudiste haber recibido este día. El niño lloró amargamente, fue a abrazar a su padre y le dijo, papá, papá, y le dijo el padre, ni modo, hijo, son consecuencias de ser mentiroso. Cuando nosotros hablamos del testigo falso, el testigo falso lo que lo describe es que habla cosas irreales, miente, es una persona mentirosa. Y esto causa un problema en la sociedad donde vive y causa un problema regularmente con él y con las personas que están a su alrededor. Dice un dicho, la mentira no es buena, mata el alma y la envenena. La mentira no es buena, mata el alma y la envenena. Cuando nosotros practicamos la mentira y inventamos cosas que no son reales, nosotros perjudicamos a nuestra propia persona y perjudicamos a las personas de las cuales nosotros decimos mentiras o sobre las cosas que nosotros mentimos. Ya vimos hace un momento el testigo falso que acusó a este pastor, a este predicador, que amorosamente llegó a la casa de estas personas a dejar una despensa y cómo pasó muchos años en la cárcel por el sistema judicial corrupto y por no tener un buen abogado. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa o qué harías si una persona está practicando la mentira, te engaña sobre cosas que tú mismo sabes que está mintiendo? El testigo falso es un mentiroso. Su boca solamente se abre para decir mentiras. El testigo falso es mentiroso porque no conoce la verdad, no desea la verdad, le gusta practicar la mentira. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la mentira es una parte natural en el hombre, o más bien dicho, es una parte común en la vida del hombre. Cuando el hombre se separa de Dios y su conciencia es separada de Dios y el hombre busca sus propios caminos, el hombre va a buscar siempre ser funcional. Por lo tanto, si la mentira le sirve para ser funcional, ¿qué vas a hacer? A practicarla. Si la mentira le sirve para ser funcional en el trabajo, va a mentir. Si la mentira le sirve para ser funcional en la familia, lo va a hacer.
Si la persona descubre que la mentira es una buena carta para jugar en la vida, esta persona va a estar todos los días con todas las personas, en todas sus relaciones, en todos los lugares, va a ser una persona que sea mentiroso. Y cada opinión que dé de las demás personas, cada vez que tú le preguntes acerca de una situación, lo único que va a decir es mentirás. Porque el testigo falso, lo que lo describe es que es un mentiroso. Y en cualquier ocasión que él tenga oportunidad de decir, de hablar, de pronunciar, de comunicar, la mentira es la que va a ir delante. El testigo falso es un mentiroso. El segundo aspecto que describe al testigo falso es que el testigo falso es un difamador. La frase dice que el testigo falso habla mentiras. La expresión habla mentiras da a entender que la persona que es mentirosa o el testigo falso que testifica, la primera cualidad de hablar es que difama. La difamación es una práctica que las personas tienen cuando están rodeadas de pecado. Una vez, un joven era muy atento con sus compañeros. Él jugaba, le gustaba mucho andar de aquí para allá, pero se casó. Y al casarse se recluyó. Una vez uno de sus amigos lo encontró y le preguntó, ¿qué pasa contigo, fulano de tal? ¿Por qué ya no sales como antes, como cuando éramos chamacos, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando estabas con nosotros en la prepa, en la universidad? ¿Por qué ya no convives con gente? Y el joven le dijo, lo que pasa es que he visto algo muy triste en el ser humano adulto. ¿Y qué has visto? Cuando eres niño, juegas con tus amigos y somos bien amigos. Llegas a la adolescencia, en la secundaria, en la preparatoria, haces un montón de amigos y siempre nos hablamos con la verdad. Llegas a la universidad y empiezas a cimentar una amistad con personas que tienen los mismos valores, principios y las mismas metas, porque todavía no se logra algo en la vida. Pero ya cuando te casas y tienes un círculo familiar, te das cuenta que algo que distingue al adulto es que el adulto siempre tiene una opinión mala de cualquier persona. Siempre difama. Y por tal situación yo mejor prefiero recluirme a mi casa, no meterme con nadie, ir de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa y convivir solamente con mi círculo cercano que sé que cualquier cosa que yo haga no me van a difamar. Esta ilustración nos da luz para darnos cuenta que la gran mayoría de las personas adultas que están dominadas por el pecado, siempre en sus pláticas tienden a difamar la honorabilidad, la conducta de otra persona. Y esto es muy fácil, porque al ser relacionado con la boca, es muy fácil que nosotros difamemos la honorabilidad, la conducta, el estilo de vida o la calidad de sus relaciones personales. Es muy natural y a veces las personas no nos damos cuenta que al tener una opinión y no decírsela a la persona que necesita escucharla, que debe de escucharla, estamos dando pie a que su honorabilidad, su respetabilidad sea puesta en tela de duda. Una pregunta muy sencilla, reflexiva, aunque la respuesta sé que es no. Quisiera hacérsela esta mañana. ¿A usted le gusta que lo difamen? ¿Le gustaría estar rodeado de vecinos que todo lo que diga sean cosas malas de usted? ¿Le gustaría tener un círculo social cercano donde siempre lo estén señalando como una persona que hace cosas y que tiene cosas que lo describen, pero que la realidad es que no es así? Uno de los problemas centrales en la gran mayoría de las personas es que nos gusta hablar de las personas mal. Es algo así como el juego del teléfono descompuesto. Una persona dice una cosa, la otra lo modifica, la otra se pierde ya de la estructura y hasta el momento que llegan a los oídos de la persona que realmente necesita escucharla,
ya no es lo mismo que se dijo. Se ha distorsionado y su honorabilidad está en tela de duda. ¿Cuántas personas han tenido problemas, serios problemas, por la difamación? Hay una historia que mi padre me contaba del estado de Michoacán, allá en los años 40, 50, cuando las personas eran broncas, cuando los hombres eran agresivos y cuando nosotros pensábamos que ser hombre era traer una pistola en el cinto y tener un problema o tener siempre una valentía para demostrarlo. Mi papá me contaba esa historia repetidas veces de dos hombres que los dos eran, como se dice comúnmente, bragados. Eran gente de armas tomar. Entonces una persona se acercó con uno de ellos y le digo, por ejemplo, ¿sabes que Felipe anda hablando mal de ti? Y como el hombre era bragado, fue y buscó a Felipe. No le preguntó, llegó y le dijo, ¿con qué andas hablando mal de mí? Y estaba Felipe también en la cantina tomándose una copa y le dijo, yo no tengo por qué hablar de una persona que es así como tú, o sea, despreciándolo. Los dos hicieron de palabras, se salieron fuera de la cantina y Felipe era más rápido para la pistola que la otra persona. Se batieron a un duelo, Felipe le disparó, lo hirió y cayó al suelo. Y el otro le gritaba desde el suelo, ven, acábame de matar porque me has dejado así, ya no voy a vivir, ven y dame el tiro de gracia. Y Felipe, sin preocupación, se acercó. Y cuando Felipe se acercó, el hombre le disparó a quemarropa, matando a Felipe en ese instante. El hombre fue recogido, se lo llevaron y en el camino también murió. Estas dos vidas de estos dos hombres, por una sola mentira de una persona que difamó la honorabilidad de otro, que en realidad dijo algo que no era cierto, ambas personas se quitaron la vida y ambos perdieron la existencia. Todo porque una persona difamó la honorabilidad de otra persona. El testigo falso que habla mentiras es un difamador y es una persona que mete a los demás en problemas. Y esos problemas los dañan. El tercer aspecto que describe al testigo falso que habla mentiras es que el testigo falso es despreciable ante Dios, o Dios lo desprecia. Una vez una mujer salía de cirugía y la llevaron a su cuarto y 2 minutos después la bajaron otra vez al quirófano. Cuando iba bajando al quirófano otra vez para volverla otra vez a ponerle las puntadas, la mujer pasó y el predicador estaba en el pasillo esperando que pasara. Y la mujer lo agarró rápido al predicador y le dijo, pastor, ore por mí porque Dios no me escucha. Y mientras iba, Dios no me quiere. En ese momento circunstancial, la mujer se sentía así por esto. La anestesia le había dado un ataque de tos. Y usted sabe que un ataque de tos, cuando una herida está abierta, es algo muy doloroso. No le podían calmar el ataque de tos y entonces, de tanto toser, la persona abrió otra vez las puntadas que le habían puesto. Tuvieron que ingresarlo otra vez al quirófano para volverle a cerrar esa herida. Pero ese es un momento circunstancial de que el dolor no terminaba. Esta persona pensó que Dios no la quería o Dios la aborrecía. Aunado a esto, posiblemente a lo mejor su propia conciencia la acusaba. Pero al no tener una evidencia clara, no podemos decir que Dios verdaderamente aborrecía a esta persona si esta persona estaba orando de acuerdo a lo que nos acababa de decir en la narración. No sabemos la conciencia que la persona tenía. Pero una cosa es clara. En el capítulo 6 de Proverbios, en el versículo donde iniciamos, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice 7 cosas que Dios aborrece. Y aquí en el versículo 19 dice que el testigo falso que habla mentiras Dios aborrece. Y usted a lo mejor me va a preguntar, sí hermano, porque Proverbios cuando empezamos a leer el capítulo 6, versículo 16, 17, 18 y 19,
Eso es lo que indica que Dios aborrece a estas 7 cualidades. Sí, es cierto. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras? Bueno, alguno de nosotros podría pensar que es porque meten problemas a las personas. No, esa no es la razón. Bueno, podríamos pensar porque el testigo falso que habla mentiras divide a la sociedad. No, tampoco. Esa no es la razón. Bueno, podríamos pensar entonces que se vuelve peligroso la persona, el testigo falso que habla mentiras, porque no solamente daña a la persona, sino contamina a la misma familia que recibe la condenación y le perjudica por una actitud que él tiene al decir cosas que realmente no existen. No, tampoco es eso. Esa no es la base. Bueno, hermano, entonces dinos cuál es la base. Bueno, la base principal de que Dios aborrezca al testigo falso o que sea despreciable el testigo falso que habla mentiras es por la personalidad de Dios. La personalidad de Dios siempre se relaciona con la verdad. Si Dios es un Dios verdadero y es un Dios que cada vez que habla en su personalidad, en su interacción con los seres humanos, Dios siempre tiene la cualidad de decir cosas verdaderas. Y como dice el Nuevo Testamento en Tito, que tenemos un Dios que no miente y que prometió, y por cuanto no miente, podemos saber que tenemos una vida eterna. O de acuerdo al capítulo de Números, capítulo 23, versículo 19, donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso nos habla entonces de la naturaleza personal de Dios. En cada comunicación que Dios tiene con nosotros, la principal cualidad de Dios es que es un Dios que no miente, que siempre habla con la verdad. Y al tener una personalidad que tiene una integridad de saber que le gusta hablar de acuerdo a la realidad y que su personalidad moral de Dios, al comunicarse e interactuar con nosotros, nos enseña que la mentira no tiene nada de bueno, entonces Dios aborrece a la persona que practica la mentira y que testifica cosas en la interacción con las personas. Dios aborrece porque incluso, fíjese bien, un testigo falso puede jurar por Dios. Juro por Dios que lo que estoy diciendo es verdad. No le importa. Por lo tanto, en ese momento, el testigo falso que habla mentiras está poniendo a Dios como testigo y lo está haciendo a Dios cómplice con él, aunque Dios no lo sea, pero lo está poniendo como cómplice, como una persona que acepta que esa persona está diciendo algo de verdad cuando la realidad es que no está diciendo verdad. Entonces, la primera cualidad que podemos ver en la interacción con Dios es que Dios es un Dios que habla verdad. Y en esta situación, en este contexto, entonces Dios aborrece al mentiroso porque Dios no practica la mentira. Dentro de los valores morales como ser personal de Dios, que es el amor, la misericordia, el respeto que le tiene a su creación, dentro de esas cualidades, la dignidad que Dios le ha dado al hombre y en esa dignidad, en su libre albedrío, le ha dado a que el hombre decida por sí mismo para que no sea un robot. En esa misma condición, en esos mismos valores y principios que hacen a Dios ser un ser personal, en su esencia, como su primera cualidad está la verdad. Está la verdad. Y en esa cualidad, entonces, cuando Dios se relaciona con su sociedad, con la creación que ha hecho y ve a una persona que practica la mentira y que difama y que es un mentiroso y que hace daño a la sociedad, está afrentando a su propio creador. Entonces, una persona que practica la mentira es un hombre mentiroso, pero es aborrecible a Dios aunque él no lo crea. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios no odiara la mentira? El mundo estuviese peor. Si Dios no estipulara que la mentira es mala, podríamos usarla como carta de presentación y no pasaría nada, porque está permitido. Hermanos, ¿somos nosotros personas que practiquemos la mentira?
¿Nos gusta mentir? ¿O cuando tenemos algún problema con alguien para sacarnos, inventamos una mentira? ¿Qué de lo decidiosos que somos? Cuando una persona es decidiosa y no cumple sus responsabilidades, siempre pone pretextos, pero miente. ¿Qué de nuestra responsabilidad en el trabajo, en el hogar, en el taller? ¿Usamos la mentira para no ser responsables, hermanos? No lo usemos. Reconozcamos nuestro error para mejorar nuestro carácter. Reconozcamos nuestro error para honrar a Dios. Porque cuando usted reconoce su error y en lugar de mentir se hace responsable, yo honro a Dios y usted lo honra. Pero cuando practicamos la mentira y decimos un pretexto para no quedar mal por lo mal que hemos hecho, entonces no somos personas respetables ante Dios. Dios nos detesta, somos despreciables. En esta mañana lo invito a que no practique la mentira. Si es decidioso, deje de serlo. Si no es responsable, deje de ser irresponsable. Examine su conciencia. Piense que la Escritura nos enseña una conducta, una manera de ser, de vivir, de interactuar entre nosotros. Y así obremos de esa manera. Porque el testigo falso que habla mentiras, Dios lo aborrece y lo detesta y no lo quiere en su presencia. No seamos así, hermanos. Si somos decidiosos, seamos trabajadores. Si somos irresponsables, seamos responsables. Si hemos cometido un error y no cumplimos nuestra promesa, disculpémonos y actuemos como Dios espera. Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El testigo falso que habla mentiras. No seamos testigos falsos de Dios y de nosotros mismos. Ni difamemos a los que están cerca de nosotros. Dios nos bendiga.